el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Itzy y como ya saben, soy una mexicana viviendo en Dublín. El día de hoy vamos a hacer un video muy interesante y ¿qué creen que es? Un Cork versus Dublín. Si te interesa ver cómo te puedes mover por Cork, cómo es el transporte, cómo es la vida y mucho más, quédate a verlo y arrancamos. El día de hoy tenemos una invitada súper especial y ella es Tania Pantoja. Ella lleva 7 años viviendo en Cork y nos va a platicar más de la vida de ese lado. Decidimos hacer una charla para que ustedes puedan conocer más desde la perspectiva de una persona que ya tiene bastante tiempo viviendo allá, que puede decirnos más de cómo es la vida y que ustedes puedan tener una idea más clara. Y ya saben, nunca es lo mismo que alguien vaya de visita y les dé una opinión a que alguien que ya lleva mucho tiempo viviendo ahí te pueda decir, no, pues te puedes mover así o hacer esto o esto te conviene. Así que bienvenida, Tania, muchas gracias por acompañarnos en esta charla por videollamada a distancia, aunque sea, porque pues tenemos que estar cuidándonos, pero muchas gracias por haber aceptado la invitación con nosotros. No, muchas gracias a ti, Itzy, por invitarme a participar en tu canal. Yo encantadísima de aportar un poquito de lo que he vivido, de lo que sé en mis 7 años que llevo aquí en Cork. Y Sí. te agradezco. No, bienvenida. Y bueno, a ver, Tania, cuéntanos un poquito de por qué decidiste llegar a vivir a Cork, cómo fue que la vida te puso ahí. Bueno, mira, primero tengo que decir que yo de salir de México me fui primero a Vancouver. Y de Vancouver fui a Turquía, viví 7 años en Estambul y pues hice mi familia en Estambul, mi marido es de allá y tuvimos un hijo y mi niño Denis, que ahorita tiene 7 años. Oh. Pero cuando yo estaba embarazada como que empezamos porque Estambul es una ciudad pues muy grande, muy activa, muy bonita, pero es una ciudad pues demasiado poblada, ¿no? Entonces decíamos, necesitamos un lugar más tranquilo, en donde pues nuestro hijo pueda vivir más cómodo, y empezamos a buscar oportunidades en el extranjero. Pasa que en Irlanda pues hay muchísimas empresas, sobre todo de IT, de tecnología, y también muchísima farmacéutica, y bueno, pues decidimos mudarnos a Cork y a trabajar pues en el rubro de IT. Escogimos Cork porque pues te digo, la ciudad es súper linda, es súper tranquila. Nos pusimos a investigar sobre cómo era vivir en Irlanda, qué tal recibían los irlandeses a los extranjeros. Todo eso pues te preocupa, ¿no? Además que cuando nos preocupaba porque bueno, ya íbamos pues en familia, ya no tanto estábamos solteros probando, ¿no? Y todas las respuestas que tuvimos eran súper lindas, que los irlandeses eran o bueno, en realidad ya lo comprobé. Son súper lindos, reciben muy bien a los extranjeros, es un país muy tranquilo, muy verde. El sistema educativo pues nos gustó, y entonces bueno, así fue que decidimos mudarnos a Cork y ya llevamos aquí pues 7 años. Pasan volando los años, seguro. Suena muy bien, Tania. Y a ver, cuéntanos, por ejemplo, tú ya llevas tiempo ahí. Muchas veces las preguntas de los estudiantes o de los chicos que están decidiendo dónde irse a vivir, pues es, por ejemplo, cómo se van a mover, cómo es el transporte en Cork. Ya, bueno, en cuanto al transporte, generalmente en Irlanda realmente el transporte pues no es muy bueno. Aquí en Cork está pues los autobuses, pero en realidad si tú vives fuera de la ciudad, o sea, fuera del centro, para moverte a cualquier otro lado tienes que regresar al centro y de ahí tomar otro autobús, otra línea de autobús que te va a llevar al lugar donde quieres ir. En invierno no son muy puntuales, o sea que si hay mucha lluvia o etcétera, igual te quedas esperando 30 minutos o hasta que llegue la próxima corrida, así que eso también hay que tomarlo en cuenta. Hay un tren, que es el tren de Cork a Dublín, y hace una parada en el puerto de Cobh. Y mucha gente vive en Cobh y se va en tren al centro, ¿no? Yo en lo personal prefiero moverme en auto. Yo manejo para todos lados, pero aún así siento que falta mejorarlo. Falta un metro, falta un tranvía o algo, ¿no? En Cork. ¿Crees más viable moverte en bicicleta?
Si vives en el centro de la ciudad, sí, o sea, hay ya muchas rutas que han hecho para ciclistas. Y en el 2015 pusieron bicicletas públicas en donde tú pones una moneda y tomas una bicicleta y la dejas en la estación más cerca al destino que vas. Pero aún así faltan mucho más rutas para ciclistas cuando vas a una colonia alejada del centro. Creo que es un poco peligroso incluso moverse en bicicleta si vas a zonas alejadas. Bueno, en Dublín hay algo parecido, igual hay estaciones de bici, pero igual y por el movimiento. También siento que Dublín es pequeño, entonces siento que hay muchas conexiones y muchos medios de transporte, pero bueno, es importante saber lo que comentas de la bici para que ellos también tomen sus precauciones, que vean bien a dónde se van a ir a vivir, si están muy lejos del centro de Cork, etcétera, ¿no? Sí, definitivamente. Y bueno, Tania, por ejemplo, si los chicos vienen a visitar y quieren irse a Cork, ¿cuál es el aeropuerto más cercano de allá? En Cork hay aeropuerto, está a 20 minutos máximo del centro de la ciudad y hay un autobús que te deja en la ciudad y te lleva al aeropuerto. Y por ejemplo, en caso de que no pudieran llegar directamente a Cork mediante un vuelo internacional, porque a lo mejor ya a ellos les conviene moverse por medio de otra ruta y llegar, no sé, a Dublín, ¿Dublín les queda más cerca? Dublín está a 3 horas en autobús, ya hay varios servicios, hay varios autobuses que te traen a Cork y de hecho hay servicios que salen cada media hora o cada hora, y que son buenísimos. Y bueno, una pregunta que muchas veces le inquieta a los chicos es saber cómo es el ritmo de vida ahí, qué lugares hay para visitar en Cork, si hay muchas atracciones o no. ¿Tú qué nos puedes contar que ya llevas tanto tiempo ahí? Bueno, Cork es un lugar súper tranquilo, súper tranquilo, pero sí tiene sus bares y tiene sus discos y tiene su entretenimiento, o sea que si uno quiere salir con los amigos y todo, sí hay a dónde divertirse. Sí, en general creo que la música en Irlanda en general es buenísima, hay súper buenos músicos, entonces en todos los bares pues vas a encontrar, o en la mayoría vas a encontrar música en vivo. Hay fiestas latinas en donde pues todos los mexicanos o todos los latinos en general o gente que le gusta la música latina va, ¿no? Sí, normalmente cuando no es tiempo de COVID, en situaciones normales pues habría 2 fiestas latinas a la semana y se llenan. Okay. ¿Y en qué lugar hacen eso? Es en un pub que se llama Crane Lane, que es un pub bastante grande y tiene atrás un área de conciertos. Entonces ahí se hace, creo que los viernes, y los sábados se hace en un restaurante mexicano que se llama Tequila Jacks. Entonces, esa es la fiesta latina, pero bueno, como te digo, hay también lugares donde se puede disfrutar música irlandesa, música más actual, rock en inglés, hay de todo. En sí, la vida nocturna es agradable en Cork. Nosotros cuando llegamos a Irlanda nos decían, no, es que en Dublín hay mucha vida nocturna, pero en general si lo comparas la vida que tiene un latino, o sea, vida nocturna es literal que los antros están abiertos hasta las 6 de la mañana del otro día, hasta 8 de la mañana, y aquí me di cuenta que cerraban a las 2, 4 de la mañana y de repente era como de, pues así como que mucha vida nocturna no hay en Dublín, personalmente, o sea, comparándolo con Latinoamérica, siento que no, pero obviamente con otras partes de Europa para ellos es como, sí, Dublín es muy movido, no sé qué tan movido sea en ese aspecto Cork, o sea, si cierran hasta tarde, la pachanga o cómo. Bueno, debe ser más tranquilo que Dublín, definitivamente, en ese sentido, pero hay un lugar que se llama Voodoo Rooms, y ahí sí cierran más tarde, o sea, más tarde será 3 de la mañana o algo así. No hay ningún after hours ni nada por el estilo como hay en México. Bueno, que yo sepa, ¿verdad? No hay. Sí. O sea, en ese sentido sí es más tranquilo. En general la vida lejos de Dublín es más tranquila, es lo que yo también sé. Pero te gusta más desplazarte a los eventos que hay en Dublín y tener obviamente esa vida tranquila, porque siento que ya se hace tu ritmo de vida. ¿Prefieres moverte a Dublín para ese tipo de cosas o te gusta ahí o qué tan variable es esa parte? A mí sí, en ese sentido, en cuestión de espectáculos, conciertos, teatros y todo el rollo ese, sí siento que le hace falta mucho a Cork. Pasa todo en Dublín. Y bueno, por ejemplo, la comida, ¿qué nos puedes contar de la comida por allá? Te voy a decir que Cork
tiene muchos restaurantes internacionales y se caracteriza por ser una ciudad muy culinaria. Y por ejemplo, para los chicos latinos, encontrar ese sabor parecido, porque no hay nada igual, claro, como lo que comemos en nuestros respectivos países, pero como que tú digas, sí, hay unos lugarcitos para comer así que se le acerca el saborcito y que está para pasar el rato. Aquí hay 2 restaurantes mexicanos. Ajá. Uno es el Tequila Jacks, que es donde hacen la fiesta latina, ¿no? Uh-huh. Y el otro es el Café Mexicana, que es más chiquito. Uh-huh. El Café Mexicana tiene mucho más tiempo en Cork que el Tequila Jacks, es un poquito más nuevo. En ambos encuentras cosas ricas, pero no todo es rico, bueno, a mi gusto, en ninguno de los 2 lugares. Entonces como que hay que ir y decir, bueno, de este lugar me gustan las enchiladas con mole y de este otro me gustan los tacos de pollo, por ejemplo, ¿no? Un lugar, y es muy limitado, ¿no? No tenemos muchas opciones de comida mexicana. Yo veo que, por ejemplo, en Dublín hay muchísimos, o han abierto muchísimas opciones de comida, y sobre todo de comida de lugar de más taquera, o sea, más de rápido, ¿no? Sí. Puedes ir a comer tus tacos al pastor, por ejemplo, allá en Dublín, que no había hace años, no había cuando yo llegué a ningún lado. Ajá. Y cada que veo las fotos de vengan por sus tacos al pastor, y así de no, ¿por qué no vienen a Cork? Porque aquí no hay pozole, bueno, no venden en ningún lado. En Cork sí está mucho más limitado en ese sentido, sí. Sí, la verdad es que en Dublín ha crecido mucho esto de los restaurantes, la variedad. Yo he visto que en la comida mexicana ya hacen pozolito, ya que los nachitos, que más cosas, y eso me gusta. Y también puedes encontrar comida latina de otras partes, ¿no? Los brasileños, que también hay demasiados por acá, hay buenos restaurantes. Siento que en general Dublín tiene mucho también movimiento en esa parte de restaurantes de muchos estilos, colores y sabores. ¿Tú cómo ves la situación allá de pues los adolescentes que no tienen como muchas cosas que hacer, digamos? Le dicen los junkies, o por ejemplo la gente, los homeless. Yo te podría contar que de este lado es algo que no me gusta de Dublín. Hay muchos en el centro y de repente pues están ahí como que pidiendo dinero y eso, y siento que es algo que pues honestamente no está muy padre de Dublín. No sé cómo esté esa situación en Cork. Aquí ha subido bastante los homeless, han subido un montón, pero se concentran la mayoría en el centro. Y hay varias asociaciones que están tratando como de ayudarlos, les dan comida, les ofrecen dónde dormir y etcétera. Y el gobierno pues está haciendo esfuerzos también para que encuentren un lugar donde quedarse y pues disminuir este problema, ¿no? Sí, es algo que no es agradable para nada, y sobre todo es que en muchos de los casos son adictos. Sí. ¿Verdad? Entonces, pues eso también agrava pues mucho más la situación, ¿no? Sí, es triste, es lamentable, pero bueno, también siento que es importante que todos se den cuenta, o sea, que los lugares, todos tienen sus lugares, sus lados positivos y su lado no tan agradable, y siento que eso sería algo que no me agrada mucho. Pues es un tema complicado y que tienes que tomar en cuenta cuando vengas a Irlanda, que lo vas a ver, ¿no? Y bueno, Tania, a ver, cuéntanos, ¿tú consideras que es más económico estar en Cork en comparación a Dublín? Bueno, mira, yo realmente solamente he vivido en Cork, así que te puedo dar mi opinión en base, pues, no sé, por ejemplo, a opinión sobre la renta y esas cosas que yo puedo ver desde Cork, ¿no? Ajá, entonces, mira, la renta, si la compartes, si estás rentando un cuarto, más o menos empezará entre 200 a 600 euros. Y eso va a depender si tienes baño privado o lo compartes, o si estás en el centro o lejos del centro. Si quieres, por ejemplo, rentar una casa, empezará como entre 1,500 o 1,200 euros, hasta, bueno, pues hasta depende de la casa que tú quieras, ¿no? Sí, es el límite, dicen. Pero también la renta va a ser más cara. Por ejemplo, hoy vi una renta de una casa de un baño con 2 recámaras en el centro en 1,300 euros. Ah, ok. Pues no es mucho la diferencia, considero yo. O sea, sí es más caro Dublín, por lo que mencionas. Por ejemplo, una renta compartida aquí estaría saliendo más o menos entre unos 400 y se puede ir igual 800 euros, pero estamos hablando de varias personas en una casa. Entonces, sí hay una diferencia, pero también yo me imaginaba así como algo extremadamente exagerado. También, mira, te quería comentar que las escuelas, por ejemplo, son más baratas en Cork.
Las Sí, sí, sí. escuelas para estudiar idiomas y eso sobre todo son más baratas en Cork. Entonces, a veces por eso es que la gente prefiere venirse a Cork, ¿no? Sí, sí, sí. Hay buenas escuelas y aparte también pues ahorran un dinerito por ahí. Un ¿no? dinerito, sí, exacto, el inicial. Y por ejemplo, la oportunidad de encontrar un trabajo para los chicos que van a estudiar es fácil. Supongo que en Dublín tendrán más oportunidad porque es más grande, ¿no? Hay Sí. pues, obviamente porque hay más lugares donde trabajar, ¿no? Pero, por ejemplo, en Cork pues hay muchas empresas, o sea, hay muchas multinacionales en Cork, entonces también pues por ahí podrían colocarse, ¿no? Sí, buscar oportunidades. Sí, 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 o sea, yo también lo que les digo, básicamente en todos lados puedes encontrar una oportunidad de trabajo si le echas ganas, traes la disposición. A veces las probabilidades, como dices tú, a lo mejor en Dublín es más probable que encuentres un trabajo rápidamente, entre comillas, porque pues hay más turismo y muchos restaurantes y eso, que bueno, ahorita con lo de la pandemia es otro tema, pero vaya, no es imposible. Y también si te vas a Cork, yo siento que para ellos tienen que visualizar mejor cómo es su estilo de vida, ¿no? Y apegarse. Y si dicen, no, si mi estilo de vida es más tranquilo, me voy a Cork. Y si me gusta más andar en la bulla, me voy a Dublín. Pero que también se basen un poquito más en eso para tomar una decisión, ¿no? Sí. Sí, claro, porque por ejemplo vivir en Cork es maravilloso en el sentido que tienes muchos parques a donde ir, muchas caminatas, no sé, como si te gusta el deporte al aire libre es buenísimo estar aquí, ¿no? Uh-huh. Pero si te gusta más estar con gente en restaurantes, en fiestas y eso, pues a lo mejor te conviene más irte a Dublín, ¿no? Sí, sí, sí. El estilo de vida que quieras llevar. Exacto, totalmente. Siento que no hay como ni bueno ni malo, simplemente que se acopla más a lo que te gusta. Y por ejemplo, hablando de gustos, tú cuéntame qué es como lo que más te gusta de vivir en Cork y lo que menos te gusta de vivir ahí. Lo que más me gusta de vivir en Cork es que es súper, súper tranquilo. Uh-huh. La tranquilidad de Cork me encanta, lo verde, el hecho de que, no sé, puedo salir y, no sé, mi hijo corre y corre y corre por los parques y yo estoy tranquila de que al ratito va a regresar, o sea, no tengo una angustia, ¿no? En ese sentido, es seguro, uh-huh. Es limpio, es lo que más me gusta de Cork. Okay. Lo que menos me gusta es que no hay tantos espectáculos, como ya decía, los conciertos sobre todo, extraño mucho los conciertos masivos. Yo creo que ahorita con esto de la pandemia todos extrañan andar en la boya. Esto ya se volvió general, ya no particular de vivir en Cork. Pero sí, en general sí, bueno, eso era lo que extrañaría, como que hay, no sé, como que hacen falta un poquito más de ese tipo de... Darles eventos, traernos eventos padres. Si hay alguien por ahí que me escucha, igual puede traer algo. Sí, 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 ojalá que sí. Y bueno, Tania, a ver, ya, la última pregunta para cerrar este video y compártenos, ¿con quién te quedas? ¿Te gustaría quedarte en Cork o elegirías Dublín? Mira, lo que pasa es de que si yo estuviera soltera, ajá, yo viviría en Dublín definitivamente. Sería súper feliz en Dublín. Pero ahora que estoy con familia y etcétera, estoy como en otro rollo, la verdad que Cork me queda súper bien. Porque igual tengo a dónde ir, pero igual es muy tranquila la ciudad y hay mucha vida familiar. Sí. Entonces, sí siento que Dublín es un poquito como para gente más en el rollo de soltería o matrimonio sin hijos, ¿no? Más activo. Cork es como más familiar. Entonces, sí, yo ahorita en esta etapa de mi vida sí me quedo en Cork. Está perfecto. Muchas gracias, Tania, por darnos tu opinión, por contarnos acerca de Cork, resolver pues puntos específicos que de repente los chicos tienen y pues para que tú les pintes un panorama más claro y ya que ellos puedan tomar una decisión de qué es lo que les gusta más, ¿no? Y muchas gracias por habernos acompañado. No sé, algo que les quieras decir a los curiosos. No, pues primero que nada darte las gracias por la oportunidad de expresar mi opinión y que me hayas invitado, y estoy súper encantada. A los curiosos les quiero animar a que se vengan, a que prueben, que intenten cosas nuevas, que sepan que hay canales o hay espacios donde pueden obtener información y que claro que se puede.
Claro que se puede, sí, sí. Si curiosos, algunos de ustedes tienen la intención de escoger Cork o algo, también me pueden mandar mensaje, ya saben, les dejo todos los datos abajo, les voy a dejar los links también de información que pueda ser de utilidad para ustedes. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado, no olvides darle like y compartir con tus amigos, saben que me ayudan demasiado. Y por acá te voy a dejar el botón de suscribirte, no olvides hacerlo por favor porque saben que me ayudan demasiado y pueden activar la campana de notificaciones para que no se pierdan de nuevo contenido. Recuerden que subo videos cada semana con información que muy seguramente será de ayuda si vienes o estás próximo a venir a Irlanda, ¿sabes? Por acá te voy a dejar mis redes sociales, Facebook e Instagram, te invito a que me sigas. Les mando un gran abrazo y manténganse curiosos.